Los lunes a las 8 de la noche, hora de Miami, Radionext.com presenta Los Peinillazos de Cazorla, con el comandante Jesús González Cazorla, directo desde Barinas. Un análisis semanal de la situación sociopolítica venezolana desde la provincia. Los Peinillazos de Cazorla, lunes a las 8 de la noche, hora de Miami por Radionext.com, la voz de la libertad. Buenas noches a todos los oyentes de su programa Los Peinillazos de Cazorla. Les habla el Teniente Coronel Jesús González Cazorla, en vivo, directo, desde Barinas, del estado Barinas, de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy tenemos en nuestra primera media hora, vamos a hacer un análisis de la situación de las elecciones que pues desde ese lunes pasado no habíamos tenido programa, pues porque el lunes posterior a las elecciones estábamos todavía en proceso de reorganización y no pudimos tener programa. Así que vamos a aprovechar el día de hoy pues para hacer algunos comentarios acerca de los resultados electorales. Igualmente, en la segunda media hora vamos a tener al diputado William Dávila, diputado por el estado Mérida, quien fue objeto de una agresión dentro de la Asamblea Nacional por parte de la tolda oficialista. Primera vez pues en la historia de este país pues que vemos un diputado herido en una riña prácticamente dentro del hemiciclo, dentro del sagrado recinto de la discusión como es la Asamblea Nacional, el lugar pues diseñado pues para discutir o diferir las diferencias pues entre los venezolanos. El diputado William Dávila pues estará con nosotros en la segunda media hora, dándonos su punto de vista acerca de esta situación y su punto de vista también acerca de qué pasó en las elecciones y también acerca de cuál va a ser el futuro del país en los próximos meses. Bueno, tal como lo habíamos advertido, ¿verdad? Mi última presentación, advertí que no debíamos creer en salidas electorales. Hemos dicho y redicho cientos de veces que no estamos tratando con demócratas, estamos tratando con malandros, estamos tratando con mafiosos, estamos tratando con lo más bajo de la sociedad venezolana. Y por lo tanto, ellos, los que hoy siguen manteniendo la dictadura en este país, jamás van a entregar el poder por la buena. Jamás. Y por supuesto, seguimos pensando y no nos equivocamos. No nos equivocamos. Aquí no hay salida electoral. No hay. Ese es, todos los días me convenzo yo más de eso. Sin embargo, en nuestro programa pasado
llamamos a todos los venezolanos a votar. A votar porque debíamos abiertamente demostrar y demostrarles a estos fascinerosos que no somos escuálidos y que la voluntad popular, la mayoría de este país, no los quiere, que la mayoría de este país no quiere su socialismo o su socialismo, como realmente debiéramos llamarlo, que la mayoría de este país no está en completo acuerdo con este régimen. Sin duda alguna, y debemos reconocerlo así, que el fallecido presidente Chávez gozaba de cierta imagen positiva frente a un sector de los venezolanos, por su condición de ser militar, por su condición de haber enfrentado a aquellos adecos y a aquellos copellanos de los años 90, por su condición de haberse martirizado en un golpe de Estado que lo mantuvo preso 2 años, y por tantos símbolos que pudiera envolver la mente de un gran porcentaje de gente ignorante de nuestro país. Pero lo que yo no estoy convencido es que los liderazgos se transfieren, que los liderazgos se heredan de ninguna manera. Pienso que eso quedó demostrado en las presentes elecciones. Y debo decirlo con propiedad, de que escogieron al peor. Escogieron a un ciudadano que no participó en el golpe de Estado, a un ciudadano que no arriesgó nada para llegar a la presidencia, a un ciudadano que si acaso pues estuvo en el MBR 200 como asomado, porque ni parte de eso constituía. Un ciudadano que circunstancialmente, como presunto guerrillero que fue, dicen que inclusive fue paraco, porque hasta se duda de su nacionalidad venezolana, pues hay fehacientes pruebas de que sus padres eran colombianos, y tal como lo hizo un informe de Caracol en Colombia, se pudo demostrar que sus padres no salieron a Venezuela en la fecha aproximada en que Maduro nació, por lo que eso pudiera demostrar que Maduro es colombiano por nacimiento. Y que sus padres luego se vinieron a Venezuela cuando Venezuela era un gran país, cuando Venezuela era un país progresista, en donde el colombiano emigraba hasta nuestro país. Esa situación, pues,
pone hasta en tela de juicio la nacionalidad del presidente. Pero igualmente, Maduro, un ciudadano que no tiene ninguna formación profesional en un país que enfrenta el siglo XXI, el siglo de la tecnología, el siglo de la ciencia, del conocimiento, pues no podemos ser gobernados por un analfabeta, porque prácticamente Maduro es un analfabeta. Porque yo considero pues que hoy en día cualquier ciudadano pues que tenga 30 años de edad, pues no sea profesional. Y con todas, es que ni siquiera ni siquiera fue a las misiones, pues. Ni siquiera se metió en una de esas universidades piratas que hoy regala títulos y reparte títulos por todo el país, por lo menos para disimular. Ni siquiera esa preocupación tuvo. Así será de tapado. Entonces, no, imagínense. Escogieron a un individuo que ni siquiera había administrado una cantina. Porque en estos años de revolución ni siquiera intentó ser gobernador, ser alcalde, ¿verdad? Por lo menos para que tenga la concepción o la mínima concepción de lo que es gobernar. Pues no. Él ha sido un funcionario que fue diputado. Todos sabemos que los diputados del oficialismo lo que hacen es sentarse en esos curules a levantar la mano. Porque hemos revisado la historia parlamentaria de Maduro en la Asamblea Nacional y ni siquiera una plana de esa que hacen los niños hizo en la Asamblea Nacional. O sea, no produjo nada. Ni siquiera la libreta de himno produjo en la Asamblea Nacional. Todo se dedicó, fue a levantar la mano, y el tiempito pues ahí que tuvo presidiendo la Asamblea, que menos hacía. Después de esto, tenemos un Maduro que tiene casi 8 años fuera del país, a que nombraron canciller, y como canciller pues no se la vive en el país, y por lo tanto no va a barrios, no va a los pueblos, no va a los campos. 8 años paseando por el mundo, y fue tan evidente que en su campaña electoral evidenció su ignorancia acerca de el conocimiento de nuestro país. Habló de los esteros de Camaguán de Apure, del estado Margarita. Llegó a Tucupita y dijo que era la primera vez que iba en su vida. Imagínense, nuestro presidente de la República, ¿verdad?, que no haya ni siquiera conocido el interior de su país. ¿Qué podemos esperar? Bueno, pero ese fue el que escogió Fidel Castro. Fidel Castro determinó que él era el que tenía las cualidades, ¿verdad?, para ser manipulable, para mantener
el chorro de dinero que todos los días sale hacia Cuba, convertido en petróleo, convertido en intermediario de compra de productos de Rusia. Convertido en el proveedor de muchos de nuestros alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuba no podía perder esa teta y tenía que asegurarse que tuviera aquí a un presidente que fuera manipulable. Y este definitivamente pues resultó el escogido. Así pues, fuimos a un proceso electoral. El pueblo nunca se equivoca. Los dos exit poll, el de la mañana, el de las 12 del mediodía y el de las 4 de la tarde, daban ganando a Enrique Capriles. El de la mañana con 2% y el de la tarde con 8%. De repente, el Consejo Supremo Electoral da un resultado y que irreversible, en donde Maduro gana por 100 y pico de votos. Sin dar, lógicamente, los resultados de todas las embajadas venezolanas en el mundo, que eso solo sumaban cerca de los 100.000 votos. Lo que implicaría, lo que dejaría una pequeña diferencia de cerca de 60.000 votos, 50.000 votos, que era sumamente sencillo comprobar de que fueron chimbeados, de que fueron falseados, de que fueron acomodados, porque la Mesa de la Unidad tiene en su haber 3.200 denuncias de irregularidades, vistas, revisadas, procesadas. Irregularidades tales como más de 79 centros de votación donde votó el 100% de los electores y todos los electores votaron por Maduro. ¿Cree alguno de ustedes, señores oyentes, que eso sea posible? Yo no creo que eso sea posible ni siquiera en una mesa, de que vote el 100% de los electores y que todos los electores voten por el mismo candidato. Eso es inconcebible. Entonces, aquí no fue que pasó en una, sino que pasó en 79 centros de votación. Más de 2.000 mesas en el país en donde Maduro dobla la votación que sacó Chávez. Yo sinceramente me niego a creer de que haya un solo sector de este país en donde Maduro pueda demostrar que haya tenido más liderazgo que Chávez. O sea, que la gente haya querido más a Maduro que a Chávez. Por lo que algo extraño pasó en esas 2.000 mesas. Irregularidades tales como centros de votación en donde no coinciden, o sea, lo que llaman inconsistencias numéricas. La Mesa de la Unidad tiene cerca de 800
centros de votación con inconsistencias numéricas. No coincide la cantidad de votos que salió en el acta con la cantidad de votos que salió en el sistema totalizado del CNE. Entonces, algo pasó allí también. Por otro lado, La base de datos de BIOS ha sido actualizada. por otro lado tenemos que podemos flagrantemente ver la irregularidad de las cuatro rectoras del CNE, porque el CNE no abrió el registro electoral permanente para esta elección. Y como era una elección en la que no daba tiempo, ¿verdad?, de cambiar los parámetros electorales, pues quedó establecido y quedó así en el reglamento que los electores o el registro electoral a utilizar era el mismo que se utilizó el 7 de octubre para la elección presidencial. Sin embargo, aparecen 50.000 nuevos votantes. O sea, hay una diferencia entre el REP del 7 de octubre con el REP del 14 de abril de 50.000 votantes. O sea que el REP nos metió 50.000 electores ilegales, irregulares, a votar en el 14 de abril. Eso fuera de las marramucias que nos hizo con el cambio de dirección de Maduro, quien votaba en Valencia, y estando cerrado el REP, lo cambió para Caracas. Y después, descaradamente, vulgarmente, vienen a decir que por razones de seguridad. Como que si aquí hubiera ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Como que si aquí no fuéramos todos iguales para la ley. Ah, no. Ese señor, porque era candidato, tenía la facultad de cambiarse de dirección, ¿verdad?, previa al proceso, porque él era el pana de las 4 jinetes del apocalipsis que tenemos en el CNE. Entonces, definitivamente, estas y otras, como la que aparece presentando el general Peñalosa Zambrano, quien está en Miami, por cierto, en donde hay un ingeniero de apellido Bello que está en este momento pidiendo asilo en Estados Unidos, quien tuvo la oportunidad de auditar el sistema informático electoral venezolano contratado por el gobierno y que detectó el cómo los resultados electorales no llegan al CNE primero, sino que antes de llegar al CNE, estos resultados electorales van a Cuba. Y es en Cuba que hacen los acomodos para después mandarlo a la sala de totalización. Que la vía no es de la máquina al CNE, que hay un intranet diseñado, instalado dentro del sistema de la red del CNE, que primero tiene conexión con Cuba y después el resultado lo envía al CNE.
y que solo hay 2 personas en Venezuela, ni siquiera los ministros o los directores del gobierno saben nada de eso. Dicen que es un secreto bien guardado. Pues Bello, el ingeniero Bello, ha prometido pues presentar las pruebas en las próximas semanas. Me imagino que las va a entregar a la mesa de la unidad para conformar toda esta serie de elementos que están empezando a ser auditados al partir del día de hoy. Pero de una vez les digo, ¿no? Ya sabemos que el oficialismo tiene un plan. Tiene un plan para echar por tierra las esperanzas de más del 80% de los venezolanos, quienes en la encuesta de Data Análisis manifestaron su deseo de que se revisara el sistema y, lógicamente, se derrocara a Maduro si perdía. Así que amanecerá y veremos. La próxima semana vamos a hablar acerca de este plan, en razón de que van a pasar, creo que, 3 meses en la auditoría, 30 días en la auditoría. Bueno, 30 días en la auditoría, y por lo tanto, pues, eso nos da 4 semanas para hablar del tema. Ok, entonces vamos a pedirle a nuestro amigo de producción que llamemos al diputado William Dávila. Aunque no sé si ellos pueden llamar. ¿Sí pueden llamar? Ok. Bueno, vamos a esperar que nuestro amigo de producción, porque ya son las 8 de la noche, la segunda media hora, donde vamos a tener al diputado William Dávila. William Dávila, militante de Acción Democrática, quien fue dirigente fundamental de este partido en el estado Mérida, y también pues fue directivo nacional de Acción Democrática, hasta que hubo la división entre los alfaristas y lo que llamaron la Renovación. William Dávila, que se fue con la Renovación hacia un proceso interno en donde se trataron de cambiar las autoridades, pues fueron objeto de toda clase de fraudes por parte de los alfaristas, y terminaron, como terminaron muchos dirigentes de la talla de Héctor Alonso López, de la talla de Galíndez en Cojedes, en Monagas, este ingeniero muy famoso, muy capaz, no recuerdo el nombre en este momento, de Rosales Peña, ¿verdad? En Barinas, quien era el líder fundamental, o es el líder fundamental de los adecos en Barinas. Hoy, fuera de su partido, pues, producto de esa diferencia con los alfaristas y los renovadores. Y así, pues, Lipa en Apure. Eso generó, pues, una desbandada en todo el país de los principales líderes de eso. Yo creo que es que producción en Miami no puede llamar, y por lo tanto vamos a tratar de sacar la entrevista al aire nosotros. Así que le pedimos un poquitico de paciencia para conectarnos pues con William Dávila vía teléfono celular desde aquí mismo de
desde nuestra oficina, de nuestra área, porque al parecer, pues, producción en Miami, pues no, nuestro amigo Paul creo que no está en la oficina y por lo tanto, pues no puede hacer esa transferencia. Entonces pedimos perdón unos minutos. ¿Ah? Ya va. Ajá, 04. Ujú. 2. Ajá. ¿Entendí? Ok. Pon el altavoz para aquí. ¿Ya está listo? ¿Aló? William, Sí, bueno, es el comandante Cazorla. dime, ¿cómo estás tú? Bien, bien, estamos llamándote de nuestro programa Los Peinillazos de Cazorla, que se transmite a través de Radio Next en Miami, al aire en el sur de la Florida y por vía internet para todos los venezolanos en el mundo. William, queríamos entrevistarte pues para que nos cuentes qué fue lo que sucedió con el accidente que tuviste en la Asamblea Nacional. Bueno, muy buenas noches a todos los venezolanos y venezolanas de diferentes partes del mundo. Ahí lo que ocurrió fue una agresión, una barbaridad, un primitivismo político de alguien que lanzó un micrófono a una distancia de unos 20 metros desde la punta izquierda donde ellos se sientan, el oficialismo, hacia nosotros, donde estábamos en la oposición, donde yo en ese momento estaba, y me pegó en la ceja izquierda, en el arco superciliar izquierdo del ojo superior izquierdo. Me negaron la ambulancia. Me fui en un vehículo con el diputado Tomás Juanita y Carlos Ramos, que me llevaron hasta la emergencia del hospital, en donde me operaron con 16 puntos. Previamente, cuando comenzó la sesión, la diputada Blanca Cao comenzó a hablar, respondió el diputado Miguel Ángel Rodríguez por todos nosotros para aceptar el debate político. Yo estaba dentro de los oradores del debate político y de inmediato comenzó una trifulca y uno de los diputados del oficialismo, que es de Mérida, comenzó a insultar al diputado Miguel Ángel Rodríguez y de inmediato volteó su cabeza hacia mí, me empezó a insultar y a decirme de todo y a buscar cualquier objeto para lanzármelo a la cara. Fue detenido por diputados oficialistas que se sientan al lado de él, entre los que me recuerdo el diputado Farilla, y él seguía todavía con la intención de agredirme, y entonces el jefe de la fracción del PSUV, el diputado Carreño, le gritaba a los que lo tenían retenido que lo soltara para que me diera golpe, para que me rematara, para que hiciera lo que tenía que hacer. Por supuesto, yo me alejé del sitio porque yo me siento muy cercano a él, y cuando me trasladé hacia donde está toda la oposición para evitar cualquier percance y provocaciones, pues me lanzaron ese objeto contundente que pudo haber causado la vida, o costado la muerte, mejor dicho. De manera tal de que ante esas circunstancias, dentro del escenario previo, cuando comenzó a insultarme y a tratar de agredirme, yo le hice señas al diputado Carvalho que le pudiera control a eso. No, ni siquiera se mostró interesado en hacerlo. Y pues cuando me ocurrió el accidente, bueno, la sesión siguió como que sin nada, y hasta ahora pues yo ni siquiera recibí una llamada de ellos. De manera tal de que es un primitivismo político. El miércoles en la clínica, porque me tuvieron en emergencia ya en el hospital 2 días, la fiscalía tomó declaraciones por iniciativa, por oficio, y espero que hagan la investigación profunda, que se pidan los videos y de esa manera saber quién fue el que me agredió
y de esa manera aplicarle la ley, porque yo hago la pregunta, si el diputado hubiera sido alguien de ellos, tengan ustedes la plena seguridad que ya estarían diciendo que nosotros no deberíamos estar allí, que éramos fascistas, que hasta nos hubieran llenado la inmunidad. Pero soy yo, y en consecuencia lo que hay es la irresponsabilidad del Estado de hacer respetar los derechos humanos dentro del hemiciclo, porque me violaron mi integridad física, y eso el mundo lo sabe, cómo están las cosas aquí en Venezuela, y cómo prácticamente quieren disolver la Asamblea Nacional, lo que significaría en el fondo un golpe de Estado para solamente concentrar el poder en el presidente y en la roja que está gobernando el país. Esa es la situación, eso fue lo que me ocurrió, y yo espero pues, que la investigación se haga y hacer las acciones públicas y privadas que se tienen que hacer, y en todas las instancias dar a conocer este hecho, porque este es sumamente grave. Esta es la primera vez que sucede dentro de la Asamblea Nacional y dentro del Congreso Nacional, incluso un hecho sangriento de esta naturaleza, que con un objeto contundente, específicamente un micrófono, que te agregan que pudo haberte causado la muerte o haber perdido el ojo. ¿Y qué tipo de lesiones? Porque definitivamente yo vi la foto y sinceramente se ve como pues muy graves las lesiones que te impusieron. ¿Qué dijeron los médicos? ¿Qué tienes? Es lo que llaman una contusión amplia, profunda, de 16 puntos, que tocó huesos. Afortunadamente no me afectó la vista, ¿no? Estoy en proceso, vamos a decirte, de evaluación oftalmológica, porque me mandaron reposo, que no mirara cuestiones de luces y eso, tuviera con unos lentes y esas cuestiones, pues, pero hicieron la tomografía, se hizo la resonancia, y no ha habido, vamos a decirte, un daño de esa naturaleza hasta ahora, ¿no? Porque tú sabes cómo son estos golpes que tienen sus secuelas inmediatas e inmediatas, ¿no? Lo cierto del caso es que fue una lesión grave, porque de esas lesiones que son graves en el rostro y que son penadas, y que la persona que lo hizo tiene que ser penada. Un diputado, si es así, habría que allanar la inmunidad parlamentaria y que lo enjuicien, porque ese no sería un diputado, ese es un criminal que está dentro de la Asamblea Nacional. Sin duda alguna, pues que eso desdice mucho de la calidad de los diputados que tenemos, que parecen pues unos zagaletones, unos malandros, ¿cómo se llama? Unos pandilleros, ¿no? Que tratan de dirimir sus diferencias con la violencia, ¿no? Bueno, porque ese es el sistema que ellos quieren implementar, un sistema de barbarie. Ellos no aceptan el debate de la idea, eso es pura boca para afuera. Cuando tú le planteas el debate de la idea, te amenaza, te agrede. Bueno, lo que ya dijo Cabello, de que nosotros no podríamos tener derecho de palabra si no reconocíamos al presidente, que en este momento está siendo auditado, impugnado, porque para eso es la ley. Incluso si él no llegara a tener los votos suficientes, puede ser desproclamado. Entonces, ¿qué razón le asiste a Diosdado de quitarnos a nosotros el derecho de palabra cuando estamos en una democracia, cuando no todo el mundo tiene que pensar igual al otro, y nosotros somos electos por el pueblo hace 2 años? También yo mis elecciones en el Estado de en particular, pero somos más de 60. Nosotros vamos a seguir nuestra lucha, de eso no tenga usted la menor duda, que nosotros aquí vamos a seguir, no nos vamos a rendir, denunciaremos las cosas, y uno hace las propuestas como no del diálogo, porque es necesario que haya un diálogo. La Asamblea Nacional es el espacio fundamental para el diálogo, pero fíjate tú cómo ellos entienden el diálogo. El tema, con un rock, ¿no? Tratando de matarte dentro del hemiciclo, agrediéndote, es el diálogo que ellos entienden. Y nosotros tenemos que enfrentar esa realidad y seguir luchando. Ahora, explíquele un poco a la gente que quizás es de otro país, o está en otro país y que está oyendo este programa, ¿cómo es eso de que el presidente de la Asamblea Nacional les quita a ustedes su capacidad de hablar? ¿Verdad? Y no solamente eso, yo era el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional y fui destituido el mismo día en que me agredieron, y junto conmigo 3 diputados más que presidían otras comisiones permanentes por la fuerza numérica que nosotros tenemos. Eso es lo que es la democracia. Entonces nos quitan simplemente por decisión del presidente, que ni siquiera nos lo comunicó a nosotros, sino que nos envió una carta firmada por el secretario de la Asamblea.
Aparte de eso, viene esa decisión arbitraria, porque eso es inconstitucional, eso es totalmente inaceptable y nosotros no lo vamos a aceptar, de quitarnos el derecho de palabra, y se lo digo a la gente que me está escuchando, porque decimos que no estamos de acuerdo con el presidente. Porque como hay un proceso de impugnación de las elecciones del 14 de abril, es decir, llegaron a un acuerdo todos de abrir unas cajas, hacer una auditoría, lo que es normal en una democracia. Bueno, aquí se pusieron como unos energúmenos y empezaron a decirnos que todos aquellos que estuviéramos en el fondo de acuerdo con eso no teníamos derecho de palabra. ¿Qué le espera a Venezuela entonces en el futuro? Si la Asamblea Nacional, que es el centro por excelencia de un poder soberano electo, como es el pueblo que nos elige a nosotros, el presidente actúa de la Asamblea de esa manera arbitraria, ¿qué puede esperar entonces al venezolano común que no tiene la inmunidad parlamentaria que nosotros tenemos? Eso es lo que ellos buscan, crear un temor, imponer un régimen, vamos a decirte de facto en el fondo, y nosotros tenemos que luchar, y el mundo tiene que saber, sobre todo los presidentes que vienen para acá y se quedan callados. De repente cuando llegan a sus países, entonces sí comentan algunas cosas, pero cuando están aquí se quedan callados por miedo a que le quiten la plata que le dan del petróleo aquí en Venezuela. Eso no puede ser, que los presidentes en América Latina que han sufrido dictaduras militares estén callados y aceptando todas estas arbitrariedades que se están cometiendo aquí en Venezuela. ¿Y cómo es eso que el presidente de la Asamblea Nacional puede tomar ese tipo de decisiones? ¿Que hay una dictadura allí o el presidente tiene ese poder para tomar ese tipo de decisiones? ¿No se supone que es una asamblea en donde las decisiones son colegiadas? Bueno, de hecho lo que quiere es acabar la asamblea y imponer un régimen de facto solamente con un solo poder, que es el poder ejecutivo y lo que ellos controlan. Eso es un golpe de Estado, mi manera de verlo. Una manera de hacer un golpe de Estado. Este no es el golpe de Estado con militares en un tanque y tomando una instalación del gobierno. Es simplemente utilizar la mayoría para castrar el derecho de palabra, primero para nosotros, si eso llegara a suceder. De hecho, fundamentalmente de derecho, pues, pero también va a ser para ellos, porque todos aquellos que disientan dentro del oficialismo les van a pasar la clavadora, les van a pasar la factura, y eso es lo que no se quieren dar cuenta esa élite burocrática, porque el pueblo venezolano ya comenzó a despertar. Las elecciones del 14 de abril son una muestra, en donde municipios y regiones que eran totalmente chavistas y perdieron las elecciones. El gobierno perdió las elecciones. En la zona, por ejemplo, de los llanos hubo sitios donde perdieron las elecciones, para no decir los Andes que perdieron las elecciones, y así muchos barrios de Caracas. La realidad, y se lo digo a los que me escuchan, es que el gobierno ha perdido sustentación social. Maduro hará todo lo posible por sostenerse en el poder utilizando la represión y el poder de facto que tiene. Y esa es la lucha que nosotros tenemos que dar. Estamos conscientes de los riesgos que corremos, pero para eso estamos en la lucha y para eso, en el caso particular nuestro, nos eligieron como diputados. Bueno, el caso es de Barinas, ¿verdad? Donde el presidente, o sea, la revolución perdió las elecciones en el municipio capital y ganó las elecciones en el estado apenas por 2.000 votos, o sea que casi las pierde también, ¿no? Pero de casualidad no las pierde. Y eso demuestra que esa herencia que había dejado el presidente, esa gente la acabaron, como decimos en nuestra tierra, por sacar un silogismo. Pues. El tipo que agarra una herencia, que tiene dinero y empieza a jugar y a llamarlo el Nietzsche. Bueno, así pasó ahorita. Pues. Gastaron esa herencia y la votaron en menos de un mes, perdieron casi 1 millón de votos. Y eso no lo van a recuperar por más radicalismo que quieran, y por más fachosería de gobierno de calle y toda esa cosa. Bueno, lógicamente nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo popular, nuestro trabajo de desenmascaramiento. De alguna manera eso ha dado resultados para cuando tenemos ahorita más de un 50% de venezolanos que están en contra de este gobierno. Ahora, las elecciones, dicen la gente del oficialismo, que no han sido impugnadas por la oposición. Y ellos dicen que no está en juego la presidencia de Maduro, que lo único que se ha solicitado es la revisión de los resultados. ¿Qué conocimiento tiene usted acerca de los elementos necesarios que tiene la oposición para hacer esa reclamación? Bueno, mira, no estoy metido en el equipo técnico jurídico. Tengo la experiencia que viví yo en el 2000 en Mérida, donde yo impugné las elecciones
por 1.500 votos, que era la diferencia. Teníamos las actas en aquella época, los cuadernos de votación, y nosotros pudimos comprobar que habían 20.000 votos que nos habían quitado y que habían actas actas que tenían inconsistencia porque habían metido más boleta en la caja, por decir así, que electores en un cuadro de votación. Algo increíble, porque a la mitad del proceso era automatizado en aquella época con Indra, ¿recuerdas tú? Bueno, sin embargo, ese conteo me lo dieron al cabo de casi un año. Las cajas estaban abiertas, las tenían los militares en Morotuti. Sin embargo, yo gané las elecciones en el conteo. Hay un informe del Centro Carter que lo asevera. Pero sin embargo, no me dieron a mí la gobernación, sino que dejaron al que estaba. Yo después fui al Tribunal Supremo y todo ese proceso, no me respondieron, fui a los derechos humanos internacionales, en fin, todo un proceso. Yo creo que en este momento la estrategia ha sido ver dentro de esta auditoría dónde está esa inconsistencia y después elaborar el recurso de impugnación, pues porque si esa inconsistencia realmente tiene incidencia en el resultado, procede la desproclamación del presidente. Y ahí vamos a ver qué es lo que va a pasar, porque va a haber un pueblo en la calle defendiendo su derecho. Y no podría pasar lo mismo que le pasó a usted, que envíen esas irregularidades al Tribunal Supremo de Justicia, a la sala electoral, y nosotros sabemos pues que esa sala electoral pues simple y llanamente está parada firme frente al régimen. Claro, Casola, lo que pasa es que son otras magnitudes. Estamos hablando de la presidencia de un país. Venezuela está ahorita en el ojo del huracán, todo el mundo observa, y ahí que salga, por ejemplo, realmente a todas luces una inconsistencia que tenga incidencia en el resultado electoral, es muy difícil. El gobierno puede hacer lo que le da la gana, pero ya sería imponer una dictadura y listo. Entonces ya sabemos nosotros que el régimen es de hecho, de facto. Pero si eso es así, ahí va a haber una vocería y una observación internacional que va a haber. ¿Qué digo yo que tiene incidencia? Bueno, que de repente tengamos nosotros una diferencia de inconsistencia, es decir, en un conjunto de mesas en donde la diferencia sea mucho más grande de la que está a favor de Capriles, y eso sea en el fondo superior a las 250.000 votos que inicialmente aparecen como desventaja de Enrique Capriles frente a Maduro. Esa es la realidad de las cosas. Bueno, es un trabajo que toma tiempo, ¿no? Y claro, hay que tener paciencia y hay que acompañar eso con una acción de información, con una serie de mecanismos de lucha democrática para que la gente, bueno, entienda esa lucha que se va a dar, pues. Y no corremos el riesgo de que se enfríen las cosas y la gente se olvide de eso, y Maduro haga lo que hizo Chávez cuando el referéndum revocatorio, en donde personalmente pienso que perdió, y luego se puso a repartir misiones, y a repartir real por todos lados para cambiar la actitud de la gente. Sí se puede correr con ese riesgo, por eso te digo que es necesario acompañar con una serie de acciones y de planes que mantengan a la gente debidamente informada, no solamente en cuanto a la emoción, no, sino informada de los pasos y que sea la realidad. Y este es un pueblo que ya despertó, este es un pueblo que está claro de las cosas y que cada día siente más problemas que confronta, independientemente de que el gobierno ha anunciado que va a llamar al sector privado y que esto lo va a llenar de cosas y de bienes y de productos. El problema es que los precios del petróleo bajan, nosotros dependemos de la economía petrolera, hay problemas de todo tipo, y el gobierno no tiene esa base de sustentación que dice tener, no la tiene. Entonces hay que hacer un trabajo y una lucha de mucha base social, de mucho pueblo abajo, de mucho trabajo con el riesgo que eso implique. Ahora, en los próximos meses, ¿verdad? Maduro pues acaba de designar un nuevo gabinete. ¿No? ¿Qué opinión tiene usted del nuevo gabinete de Maduro? ¿Qué esperanza? Mira, la verdad que nuevo, desde el punto de vista de política, puede ser si el primero que forma parte del conjunto de políticas que le han mermado las votaciones es el mismo Maduro. O sea, las líneas estratégicas van a seguir profundizando
en base a un sistema económico que ha fracasado. Porque ellos quieren sustentar el sistema económico sobre la economía comunal. Y eso no genera producción. Eso tiene un efecto muy inmediato allí. Entonces, claro, esa es la estrategia para mantener a la gente de alguna forma con una ilusión, pero al final tienen que seguir importando y se van a tener que seguir entregando a los grandes poderes transnacionales que tanto critican. Han anunciado que le van a quitar o van a reducir la exportación de petróleo de los Estados Unidos. Esa es la peor estupidez que puede haber, por una razón muy sencilla. Si los Estados Unidos tienen cada vez independizarse más de petróleo, los países que más consumen petróleo, China y Europa, dependen mucho todavía del petróleo, pero los Estados Unidos ya tienen claro que de aquí a 10 años incluso no van a necesitar importar petróleo. La consecuencia la vamos a traer nosotros aquí, negativa, no allá en los Estados Unidos. De manera tal de que seguimos entregándonos a otros neoimperialismos en donde hay triangulación de grandes negocios en la banda y van a salir favorecidos las grandes élites oligárquicas e importadoras que siguen enchufadas en el gobierno. Pues. Y esa política de desenmascaramiento hay que hacerlo a nivel de todo el país y seguir trabajando duro. Dice que es el presidente obrero. Bueno, ¿cuántos contratos colectivos han firmado y tienen que firmar? Los contratos colectivos de los empleados de la Asamblea Nacional no se los han pagado, no se los han firmado. Les deben deuda hace una pila de años atrás. Prestaciones sociales que no se las pagan. Y así sucesivamente. Ellos viven sobre una ilusión. Este es un populismo sin pueblo, en el caso de Nicolás Maduro. Y yo no lo veo que es así como piensan que se van a mantener ahí con arbitrariedad y llevando gobierno de calle. No, la situación social y económica seguirá y nosotros lo que sí tenemos es seguir trabajando, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Gobierno de calle, oposición de calle. Gobierno de calle, política de denuncia de calle, eso es lo que tenemos que hacer. Cambiando el tema, ¿qué criterio cree usted que privó para el fallecido presidente Chávez para nombrar a Maduro y no a otro? Bueno, mira, esa es una buena pregunta, porque en medio de todo yo no pienso que el presidente fallecido fuera un tonto, no lo demostró, ¿no? Algo pudo haber visto, ¿no? O alguna influencia especial de los Castro, ¿no? Con respecto, porque yo de verdad no entiendo es la reacción de Diosdado Cabello. Yo le he preguntado a amigos que lo conocen y no tenía esa actitud antes, ¿no? Yo no sé si es una amargura interna que lo lleva como a parecerse más radical que todo, más madurista que todo, porque no lo dejaron a él. Porque no olvidemos de que Diosdado fue vicepresidente, incluso por el año 2002. O sea, ¿por qué no lo dejaron a él? O sea, desde hace tiempo viene cuajándose una relación por encima, en el caso de Maduro. Usted no tiene por qué el país y la Asamblea Nacional pagar los platos rotos de su amargura. Porque eso es una amargura, esa cara que tiene permanentemente la Asamblea de amargura y de rabia, y permanentemente es una amenaza y una insultadera. Pero porque vamos a pagar nosotros los platos rotos de que él no lo hayan dejado. Entonces hay un conflicto serio, de verdad, y ojalá que el país no pague esas consecuencias. Sinceramente, pues, aquí la gente en la cabina pues se ríe se ríe de algo que sinceramente lo que parece es un show cómico, ¿no? Esa situación de Diosdado Cabello, que verdad, sinceramente parece que tuviera cascarrabia todos los días. Sí, vive bravo, man. Yo no le he visto una sonrisa. Él llega a la Asamblea Nacional y de una vez con un mazo y eso empieza a echarnos plomo y a mentarnos la madre, a decirnos que nos va a morir, que nos va a matar, que nos va a acabar, que nos va a chiquitrillar. Es una amargura permanente. Y cada vez que tú lo ves al lado de Maduro es una calentera. Es como diciendo, puncho, este grandulón está aquí porque no estoy yo. Y yo debo decir lo siguiente, ¿no? Que yo conocí a Diosdado cuando era militar activo. Y no, él siempre fue un muchacho de buen carácter, ¿no? Ya, yo lo veo sinceramente transformado, ¿no? Ese no es el Diosdado. Incluso yo he hablado con gente que fue compañera de él y me dicen que fue un gran estudiante de la escuela de la Fuerza Armada, que fue uno de los primeros en su curso, etcétera. Y yo lo he dicho públicamente, yo no lo conozco mucho, pero yo lo que no entiendo es esa actitud. ¿Cómo es posible que esto a mí, o pudo haber ocurrido a cualquier otro? Yo no personalizar esta agresión fascista,
pero imagínate tu tremenda hoja de vida, eso que sucedió, y si hubiera ocurrido una desgracia, quiero explicar cuando de acuerdo con el reglamento interior de debate, la atribución del presidente es garantizar la seguridad personal de los diputados y de las diputadas que estamos dentro del hemiciclo o dentro de las instalaciones de la Asamblea Nacional. Bueno, eso no pasó nada para él, pues. Yo no lo había visto. Mira, yo tengo una experiencia. Cuando yo fui gobernador del estado y él estaba en Conatel, y estaba Jessica Chacón, y en aquella época, en el año 99-2000, teníamos un proyecto en Mérida que era toda la red telemática del estado, precisamente una iniciativa nuestra, y creamos un centro de atención de emergencia y de desastres naturales, etcétera. Y yo vine a hablar con ellos en Conatel. Y tuve colaboración, de verdad, y hubo receptividad en el año 99 de parte de ellos a ese proyecto de ley. Bueno, ese que conocí, al que yo estoy viendo ahorita, hermano, yo no sé qué bicho de uña me pegó, yo no sé cuál es la amargura que tiene, y el pueblo venezolano está pagando esa amargura. Bueno, diputado, lamentablemente pues el tiempo es criminal en estos programas de radio. Muchas cosas que quisiéramos seguir hablando con usted, pero el tiempo nos llegó al final. Así que le pedimos pues un mensaje de esperanza pues para los venezolanos, sobre todo los que están aquí en esta zona de Miami, que están exilados, que están asilados, y que lógicamente pues están alejados del país esperando algo distinto. Entonces, su mensaje. Le voy a decir esto: ustedes son victoriosos. Si ustedes no hubieran mantenido esa llama de la libertad en las radios, en la prensa, en las acciones cívicas que ustedes han realizado allá, las agresiones que han recibido, eliminan el consulado, etcétera. Mira, a lo mejor eso no nos habría dado el entusiasmo de lucha que tenemos todos aquí. Yo creo que independientemente de las preocupaciones y de las angustias por esto que estamos llevando en este terreno de la impugnación o de las auditorías, que todos tienen sus percepciones y sus dudas, independientemente de eso, ustedes son triunfadores, los venezolanas y venezolanas que están allá, y más temprano que tarde esto cambiará. Mira, no es el escenario de ahorita el mismo que teníamos en el 2000, en el 2005, 2006, 2008, ¿no? Las cosas han cambiado, lo que hay que seguir luchando, tener mucha fe y esperanza. No perdamos la fe y la esperanza. Yo le voy a decir algo de un folleto que leí de un psicólogo que se llama Víctor Frank. Él era sobreviviente de los campos de exterminio de Auschwitz. Él es uno de los fundadores de una nueva escuela de psiquiatría en Austria, la logoterapia, creo que se llama. Bueno, y entonces al final del libro, porque es como una historia de vida que es un periodista, le pregunta: ¿y cómo hizo usted para sobrevivir los 4 años ahí en el campo de Auschwitz, cuando todos los días me mataban a alguien que medio se acercaba a usted? Y dijo: porque nunca perdí la fe y la esperanza. Entonces yo le digo a todos ustedes: no perdamos la fe y la esperanza nunca. Mire que aquí estamos nosotros dando la cara por todos ustedes, y ustedes están dando allá por todos nosotros. Todos los dos estamos dando la cara por Venezuela. Mucha fe, mucha esperanza, que nosotros estamos avanzando. Y nadie dijo que esta lucha era fácil. Estamos peleando contra el imperio castrista, contra los chinos, contra los rusos, contra el narcotráfico, contra todas esas cosas estamos peleando. O sea, no estamos peleando, sintámonos orgullosos de que estamos peleando nada más y nada menos por un proyecto imperial en donde se vincula el narcotráfico con los intereses políticos. Nada más y nada menos estamos peleando contra eso, y estamos ganando la pelea. Bueno, muchas gracias, diputado. Muchas gracias a todos los oyentes de este programa. Los invitamos pues para el próximo lunes a las 7:30 hora Venezuela, 8 de la noche hora Miami, a su programa Los Peinillazos de Cazorla. Les habló el teniente coronel de la Guardia Nacional en situación de retiro, Jesús Fernando González Cazorla. Buenas noches.